Hola amigos, sean todos bienvenidos a mi canal. El día de hoy les traigo una continuación de un video que hice que tiene que ver con los sistemas de gobierno. Básicamente en este video explicaba los sistemas de gobierno que existen actualmente en las democracias liberales. Ahora voy a introducir una parte que no expliqué en esos videos que tiene que ver en cómo se conforma el sistema judicial dentro de las democracias liberales. Bueno, vamos a comenzar. En general existen tres mecanismos sobre los cuales se configura la elección del Poder Judicial. El primero es a través de un sistema burocrático interno, básicamente algún tipo de concurso de oposición y ascenso a través de méritos. El otro sistema es a través del voto popular, que los mismos ciudadanos escojan a los miembros del Poder Judicial, ya sean fiscales o ya sean jueces. Y el otro sistema que se utiliza suele ser el que alguno de los otros dos poderes, el poder ejecutivo, el poder legislativo o ambos poderes, terminen escogiendo a los jueces. Anteriormente había un cuarto sistema que era que el cargo de jueces se podía comprar en algunos casos o se podía heredar. Era el caso de lo que pasaba en Francia en el antiguo régimen. Habían personas que heredaban por sus abuelos o por sus padres los cargos de jueces, de fiscales o algún tipo de cargo dentro del Poder Judicial. Ese tipo de cargo nobiliario en el ámbito judicial fue conocido con el nombre de nobleza de toga y se terminó aboliendo durante la Revolución Francesa. Actualmente, pues, no existe ese método de escogencia de jueces en el mundo actual. El método de escoger los jueces por medio de votación popular se suele aplicar en algunos estados en Estados Unidos, sobre todo para los cargos de jueces estatales. En el resto de los países del mundo, incluyendo en los Estados Unidos, el método de escoger los jueces, aparte del voto popular, exceptuando en esas regiones de Estados Unidos, suele hacerse por las otras dos vías. Unos jueces son escogidos por medio de sistemas burocráticos, usualmente concursos de oposición y plazas de jueces que el propio sistema judicial abre a concurso. Una vez que las personas pasan en las respectivas oposiciones, obtienen el cargo y muchos terminan ascendiendo gradualmente por antigüedad y por los méritos que van forjando. Este tipo de selección del cargo de jueces suele hacerse para los niveles más básicos, jueces municipales, y para jueces provinciales o estatales, al menos en algunos países. Los jueces de instancias superiores, como Tribunales Supremos o Corte Suprema, también Tribunal Constitucional, y en algunos casos tribunales de corte estatal o provincial en algunos países, los cargos terminan siendo escogidos fundamentalmente por el Poder Ejecutivo, siendo esta decisión posteriormente refrendada o aprobada por el Poder Legislativo, o solamente los jueces son escogidos por el Poder Legislativo. Como se puede ver, pues básicamente esos son los procedimientos como los jueces son escogidos. Podemos asumir, pues, que la forma en que los jueces son escogidos dentro del Poder Judicial se debe a sistemas mixtos. Los cargos de jueces pueden ser permanentes y vitalicios hasta una edad de jubilación, como es lo que ocurre en países anglosajones, Canadá, Australia, Nueva Zelanda y Reino Unido, o pueden ser cargos vitalicios hasta que el juez fallezca o quede invalidado de ejercer el cargo, como pasa en Estados Unidos, o los cargos se renuevan cada cierto tiempo, como ocurre en América Latina,
podemos decir en líneas generales que existen dos tipos de sistemas judiciales. El sistema judicial de corte anglosajón, que suele conocerse como sistema de la ley común o el common law, que nace en Gran Bretaña, y el sistema de derecho continental, que es el que tenemos pues en Europa y en América Latina. La diferencia entre ambos sistemas tiene que ver sobre el procedimiento, sobre cómo se conforma la jurisprudencia o las interpretaciones de las leyes al aplicarlas para emitir un juicio o un veredicto dentro de los tribunales. En el derecho anglosajón, cualquier tribunal puede sentar jurisprudencia, mientras que en el derecho continental solo los tribunales supremos o las Cortes Supremas de Justicia son las que realizan la jurisprudencia de las leyes. Otra diferencia es que el derecho anglosajón, sobre todo el derecho que vamos a ver en Nueva Zelanda y en Gran Bretaña, suele guiarse no solamente por principios normativos legales, sino también por tradiciones o costumbres aceptadas socialmente. Existen algunos sistemas judiciales que son en cierta forma como sistemas mixtos entre el derecho continental y el derecho anglosajón, como es en el caso de los Estados Unidos de Norteamérica. El derecho continental se basa sobre todo en el derecho romano y consiste en tener grandes códigos normativos. Y el juez debe dedicarse principalmente a regirse por esos marcos normativos. La ventaja de eso es que tienes una gran estandarización de las penas y de la toma de decisiones y las reglas que deben seguir los jueces. La desventaja es que al la jurisprudencia dejarse al Tribunal Supremo puede hacer que el sistema judicial sea poco flexible al interpretar nuevos casos o nuevas situaciones. Esa es pues la ventaja que tiene el derecho anglosajón, en que la jurisprudencia se va estableciendo por casos prácticos del día a día de lo que se va surgiendo dentro de los tribunales. No obstante, esto también puede generar que excesivas reinterpretaciones pueden hacer que las normas o las reglas pierdan cierta vigencia o cierta estandarización de casos. De ahí que en el derecho anglosajón se han ido introduciendo ciertas normas estandarizadas que se han visto en el derecho continental. Recientemente he observado algunas críticas con respecto a que los jueces sean escogidos por los otros dos poderes. Encontré un audio de un chico que hace una crítica a otro youtuber donde explica las razones de por qué los jueces pueden ser seleccionados por los otros dos poderes, por el poder ejecutivo o el legislativo. Le voy a colocar el audio y después voy a explicar algunas cosas. Bien, lo que quiero defender ahora es que existen muy buenas razones para que el Poder Judicial, en este caso la Corte Suprema, sea elegido de esta manera, a través de los otros dos poderes, en lugar de ser elegido o bien directamente por la gente, o bien mediante algún tipo de mecanismo burocrático o de búsqueda de excelencia, meritocrático, podríamos decir. Existen buenas razones para que la Corte Suprema se elija de esta manera y no mediante las dos alternativas. Y que estas buenas razones, yo creo que podría pensarse que son aplicables también al Poder Ejecutivo, aunque no digo que esto sea un dogma de fe. La pregunta interesante ahora es, ¿por qué ni siquiera en Estados Unidos el Poder Judicial es independiente de la manera en la que la entiende Rubén Gisbert? Es decir, ¿por qué se nombra a través de los otros dos poderes? Para contestar a esto, vamos a analizar cuáles serían las alternativas a hacer esto. La primera alternativa sería
que los jueces de la Corte Suprema fuesen nombrados por algún tipo de mecanismo meritocrático, tipo examen oposición, antigüedad o algo así, o que fuesen elegidos internamente por los propios jueces. ¿Cuál es el problema de esto? El problema de esto es que parte de una premisa falsa. La premisa falsa es que las interpretaciones jurídicas, especialmente del texto constitucional, pero no solo del texto constitucional, son unívocas y que no dependen de las posiciones políticas. La realidad es que esto no es así. La realidad es que la interpretación de un texto constitucional tiene inevitablemente un componente político. Y esto se ve muy bien en los numerosos casos polémicos que han tenido que resolver tanto el Tribunal Constitucional Español como la Corte Suprema de Estados Unidos. Véase el matrimonio homosexual, tanto en Estados Unidos como aquí. Véase la Ley Integral de Violencia de Género. Véase el artículo 2 de nuestra Constitución que habla de naciones y nacionalidades. Todas esas interpretaciones tienen inevitablemente un componente político. El criterio de interpretación de una Constitución no puede ser solamente tratar de indagar en cuáles eran las intenciones originarias de los padres fundadores o de quienes escribieron la Constitución. Esto es solamente un criterio entre otros. Ni siquiera en Estados Unidos, que es un sistema que trata a los padres fundadores y a sus intenciones casi como una palabra de Dios, ni siquiera en ese sistema es el único criterio interpretativo. ¿Cuáles son los otros criterios interpretativos? Aquí no hay un consenso generalizado. Si, por ejemplo, como Hart y otros autores positivistas, entendemos que no hay ninguna fuente de interpretación que sea superior al derecho y que vaya más allá de los usos y costumbres de una sociedad determinada en un momento dado, entonces lo que tenemos que hacer para interpretarlo es un análisis sociológico de la sociedad en la que se tiene que aplicar. Si ese es el objetivo, entonces parece que está claro que las interpretaciones que están haciendo los magistrados de esos organismos tienen que ser sensitivas a la sociología de la sociedad en la que están haciendo eso. Por tanto, elegir a esos magistrados mediante una serie de mecanismos burocráticos o entre los jueces que pueden ser una muestra muy sesgada como en nuestro país de la población en general no ayudaría a hacer esto. Pero es que aunque entendamos como Dworkin, que es otro autor de teoría del derecho, que tiene unas ideas contrapuestas a las de Hart, que acabo de mencionar, que sí que existe una fuente superior al derecho para interpretarlo, que es la moral, y que esa moral es objetiva y universal, lo que no tenemos es un mecanismo 100% certero para llegar a dilucidar esa moral, digamos. Y por lo tanto, el único mecanismo imperfecto que tenemos es mediante la deliberación conjunta, la argumentación y la contraargumentación. Si esto es así, entonces la forma de nombrar a esos jueces tiene que ser sensitiva a las distintas posiciones morales de la sociedad en la que tienen que tomar esa decisión y hacer ese tipo de interpretación. La otra alternativa que tenemos a que los jueces de los órganos superiores se nombren mediante algún procedimiento burocrático o meritocrático, o bien que lo elijan internamente entre los jueces, sería que lo elija directamente la gente, que esta creo que es la preferencia de Rubén Gisbert. Es decir, que se hagan unas elecciones separadas de las ejecutivas y las legislativas para nombrar a los componentes de esos tribunales. Aquí en un principio se podría pensar que si mi crítica al otro sistema era que no era un sistema que fuese a ser sensitivo a la sociología y a la moral de la sociedad, este mecanismo sería perfecto, porque qué mejor mecanismo para que las interpretaciones judiciales sean sensitivas a la moral y a la sociología de la sociedad que sea la gente directamente quien los nombre. Pues bien, el problema de este mecanismo alternativo es que las interpretaciones serían demasiado sensitivas, repito, serían demasiado sensitivas a la moral y a la sociología de la sociedad en un momento determinado. Es decir, que los jueces tendrían incentivos a hacer interpretaciones que no fuesen correctas jurídicamente. Es decir, una cosa es
que haya distintas interpretaciones jurídicas que sean legítimas y que por lo tanto para decidir entre ellas sea necesario un posicionamiento político de fondo, y otra cosa es que todas las interpretaciones quepan y que por lo tanto la Constitución y otras leyes estén vacías jurídicamente. Eso no es verdad, no están no están vacías jurídicamente, y por lo tanto hay interpretaciones que caben en derecho e interpretaciones que no caben. Lo que yo estoy diciendo es que introducir las campañas electorales y la lógica del politiqueo a la hora de nombrar a los miembros de esos tribunales generaría incentivos perversísimos para que esas personas de esos tribunales prometiesen determinadas cosas y terminasen haciendo interpretaciones que son contrarias al derecho, básicamente. Y lo harían porque no existe ningún organismo superior que pudiese revisar esas interpretaciones. Es decir, que esos organismos son el último ratio de interpretación de nuestro sistema jurídico. Y por lo tanto, si prevaricasen, no habría nadie por encima de ellos que fuese a, digamos, juzgarlos, y no existe, lo que quiere decir es que no existe ningún límite de facto para que no hagan eso. El único límite que existe es que no quieran hacerlo, o que se elijan mediante mecanismos que no les empuje a hacerlo. En resumen, nombrar a los jueces y magistrados de los órganos superiores, llámese Tribunal Supremo o Tribunal Constitucional, no tiene en cuenta que la Constitución y otra serie de leyes tienen necesariamente un componente, la interpretación de eso tiene necesariamente un componente político, y que por lo tanto el método de elección tiene que ser sensitivo a la sociología o a la moral de la sociedad en la que desarrollan esas interpretaciones. De hecho, no se tiene, si se hiciese eso, por ejemplo, podría suceder que terminásemos teniendo un tribunal constitucional o un tribunal supremo donde todos y cada uno de sus miembros tuviesen o bien una ideología conservadora o bien una ideología más progresista o más liberal, o como cada uno lo quiera entender. Y eso sí que sería un problema real. Sería un problema real precisamente para el conjunto o la parte de la sociedad que no comparte esos valores políticos y morales. Por el contrario, la forma de elegirlos directamente mediante elecciones no tiene en cuenta que eso haría que sus interpretaciones jurídicas fueran demasiado sensitivas a las convicciones morales y la sociología de la gente. Y por lo tanto generaría incentivos perversos a hacer interpretaciones que fuesen en contra del derecho, en contra de las interpretaciones jurídicamente correctas. Nuestra forma de nombrar a ese poder judicial es un intermedio entre estas dos. Porque cuando digo nuestra no me refiero solamente a la española. Todas y cada una de las democracias occidentales, incluyendo la americana, lo hacen de esta manera, aunque existan matices y variaciones, pero todas eligen a los miembros de esos tribunales a través del poder legislativo o del poder ejecutivo, o de los dos. Y esto es así porque eso te permite que esos nombramientos sean sensitivos a la moral y a las posiciones políticas de la sociedad, pero sin generar incentivos perversos e introducir la lógica del politiqueo en esos organismos judiciales. En palabras, voy a utilizar ahora a un autor que se llama John Rawls. En palabras de Rawls, nuestra forma de nombrar a los miembros de esos organismos judiciales tiene en cuenta que existen distintas interpretaciones que se corresponden con las distintas posibles concepciones liberales de la justicia, pero a la vez asegura que las interpretaciones que va a hacer el Tribunal Supremo, el Tribunal Constitucional o la Corte Suprema se hacen de acuerdo a razones públicas, es decir, a razones que tú puedes esperar razonablemente que otros ciudadanos puedan potencialmente entender y compartir. Mi punto es que este mismo razonamiento que acabo de utilizar para el Poder Judicial se podría aplicar también al Poder Ejecutivo. Es decir, que de la misma manera en la que no es conveniente que el Poder Judicial se nombre directamente por la gente, podría argumentarse que tampoco es conveniente que el Poder Ejecutivo se nombre directamente por la gente. Y esto es así por el siguiente motivo. Porque de la misma manera que la interpretación de la ley no es un acto mecánico y unívoco,
De la misma manera que la interpretación de la ley no es un acto mecánico y unívoco, tampoco lo es la aplicación de la misma. Y esto es así porque para interpretar la ley tienes que interpretarla previamente. No puedes hacer una aplicación de la ley sin interpretarla previamente. Es decir, que todas y cada una de las... Entendiendo que las leyes son normas o reglas, una regla nunca puede contener en sí misma todas las situaciones en las que tiene que aplicarse y cómo se tiene que aplicar en todas y cada una de esas situaciones. Y de hecho podría decirse también que tampoco no puede contener en sí misma las situaciones en las que, porque hay una falta de normalidad, no puede aplicarse la norma. Yo creo que esto se ve muy bien, hay casos claros de esto, en las codificaciones de los estados de excepción, estados de alarma o los artículos como el 155 que últimamente están tan de boga políticamente. Es decir, esas codificaciones jurídicas no incluyen dentro de sí específicamente en qué casos tienen que aplicarse. Hay una serie de requisitos, pero hay que hacer una interpretación aplicada al contexto y al momento. Y tampoco incluyen una descripción exhaustiva de cómo se tiene que actuar en ese tipo de situaciones. Por lo tanto, repito, para hacer una aplicación de la ley, muchas veces es necesario hacer una interpretación de la misma. Y por lo tanto, todo mi razonamiento anterior sobre el Poder Judicial creo que también es aplicable en algún sentido al Poder Ejecutivo. Aunque me parece que esto es más discutible aplicado al Poder Ejecutivo que al Poder Legislativo. Mi punto... Bueno, en líneas generales es poco lo que tengo que decir. Creo que el chico del video aclara bastante ciertos asuntos sobre el Poder Judicial. Por ejemplo, por qué debe ser escogido por los otros dos poderes. Tal vez para aclarar algunos conceptos, cuando él habla de que las leyes no tienen una interpretación unívoca, es simplemente pues que las leyes no tienen un único significado o una única interpretación. Una ley puede tener más de una interpretación. Esta interpretación varía no solamente dependiendo del posicionamiento político que el juez pueda tener, sino también va a depender del propio contenido de la ley. Cuando él dice que las leyes no están vacías de contenido jurídico, básicamente nos habla de que internamente las propias leyes tienen artículos y principios que determinan el conjunto de temas y aspectos que cubre. Por ejemplo, una ley de impacto ambiental cubre solamente aquellas actividades humanas que están asociadas con la interacción con el medio ambiente. Los desechos que se sacan en alguna actividad industrial, la protección que reciben, por ejemplo, ciertas zonas protegidas como pueden ser parques nacionales o reservas naturales, por ejemplo. Qué tipo de actividad económica se puede realizar en estos sitios, si está prohibida o no. Ahí vemos pues cómo la ley no está vaciada de contenido jurídico. Por ejemplo, también las leyes, por ejemplo, laborales. Los tipos de contratos que son admisibles, cómo se debe tratar el tema de la antigüedad, qué tipo de despidos son procedentes o son improcedentes. A eso pues el chico nos habla de que las leyes no son carentes de contenido jurídico. Primero, se trata de una serie de temas y también trata una serie de aspectos de la vida social. Por otro lado, tanto en la elaboración de las leyes como en la interpretación hay cierto grado de posicionamiento político. Por ejemplo, las leyes de derecho laboral tienen como posición política el proteger a los trabajadores de posibles abusos que puedan cometer, por ejemplo, los empresarios. Por otro lado, estas leyes también toman en cuenta las preocupaciones que puedan tener los empresarios en los procesos de contratación y mantenimiento de sus empleados. De ahí que muchas veces las leyes también sean el resultado no de un único posicionamiento político, sino de un punto de encuentro a veces entre distintas posiciones políticas.
Y por último, aparte del posicionamiento político, en la elaboración de una ley o su interpretación, pueden existir otros criterios como son, por ejemplo, las interpretaciones oficiales que establece el máximo órgano jurídico, la jurisprudencia que establece, por ejemplo, los tribunales supremos o los tribunales constitucionales dentro del derecho continental, o las interpretaciones que establecen otros juzgados en el derecho anglosajón. Está también la relación que tiene una ley con otra ley, por ejemplo, una ley orgánica laboral con respecto a otra ley orgánica que puede ser de responsabilidad civil. A su vez, estas leyes, su relación, por ejemplo, con la Constitución y con los derechos básicos fundamentales. Estas relaciones entre diferentes cuerpos legislativos también condicionan o limitan qué tipo de interpretaciones legales pueden ser válidas o pueden ser inválidas. Por último, como también aclara el chico, hay que tomar en cuenta las condiciones locales en las que esta interpretación se tiene que aplicar. Así vemos cómo, a pesar del posicionamiento político del juez, no todas las interpretaciones son válidas, dado que 1. El propio contenido de la ley limita el conjunto de interpretaciones que pueden ser válidas. 2. La relación de esa ley con otros cuerpos legales también puede limitar el conjunto de interpretaciones que son válidas. Además, las variables y condiciones locales de cada caso también pueden limitar las interpretaciones válidas de la propia ley. Hay otros aspectos que toman en cuenta los jueces, como son casos similares, el razonamiento por analogía, así como otros casos precedentes que sirven también de guía para emitir juicios sobre un acontecimiento particular. Bueno, con esto culmina la reflexión sobre el Poder Judicial. Faltaría un segundo video donde explicaríamos un poco cómo se conforman los tribunales, pero eso lo haré en otro video. Me despido de todos ustedes, espero que todos sean muy felices y nos veremos en una nueva oportunidad. Hasta pronto.